Desde Argentina se conecta con nosotros el padre Guillermo Marcó, presidente de la Fundación Pastoral Universitaria San Lucas y quien también sirvió como portavoz del entonces cardenal Jorge Bergoglio durante su tiempo como arzobispo de Buenos Aires. Padre, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, padre, muy bien. Usted lo conoció de una manera más cercana, una relación más personal. Compártanos un recuerdo que hoy tenga más presente con el Papa Francisco. Tengo muchos. Digamos, primero las cosas que me impresionaron como sacerdote, ¿no? Su levantarse muy temprano, cerca de las 5 de la mañana, todos los días para rezar. Charlaba mucho con él sobre la oración y me decía, bueno, yo en un podcast que hice, fue el primer podcast que él hizo en Spotify, se llama Marcó tu semana, digamos, estando con él en una charla solas en el Vaticano, después de una hora, que yo le dije, bueno, ya está, es una hora, es un montón de tiempo, tenés cosas que hacer. Y él miró el reloj y me dijo, no, yo te puse 1 hora y media, así que ahora te quedás. Y en esa, yo le dije, bueno, me gustaría compartir con otros esta charla que estamos teniendo, así que le puse un micrófono, le expliqué que era un podcast, no tenía ni idea, fue su primer podcast en la vida. Y entonces le grabé para Spotify algunas preguntas y entre ellas, por ejemplo, le pregunté cómo rezaba, si le había cambiado la oración siendo papa, ¿no? Sí. Y él me decía que sí, que evidentemente la oración era distinta, que sus intenciones eran diferentes, ¿no? Y que llevaba mucho más, como le había cambiado mucho a partir de que era obispo, Sí. porque su oración se volvió la oración de llevar la intercesión de su pueblo. Entonces, él, más allá de todas las cosas que hacía, saber que nos tenía presentes, también tenía presentes grandes intenciones, pero también tenía presentes pequeñas intenciones que la gente le mandaba, y él ponía en unos papelitos, tiene una imagen de San José dormido. Vieron que la tradición es que San José recibe el anuncio del ángel en que no tiene que repudiar a María en sueños, ¿no? Y entonces, bueno, él dice que San José, las cosas que yo no puedo solucionar despiertos, que San José las solucione mientras yo duermo, ¿no? Entonces le Ay, ponía esos papelitos a San José. Y sí. yo creo que San José se lo llevó también durmiendo, ¿no? Para mí es un gran consuelo saber que San José le protegía el sueño, él estaba durmiendo solo y tuvo una ACV en la noche se llama la Pascueta, el primer día después de la Pascua, ¿no? Sí. Es que es cuando el ángel anuncia a las mujeres que Jesús está resucitado. Así que para mí también, que él haya iniciado su pontificado en ese balcón y que lo haya cerrado en ese balcón también es muy significativo. Padre, se dice que su apretada agenda papal y también las circunstancias políticas hicieron que su visita a Argentina pues fuera un desafío. ¿Cuál fue la razón por la que él no volvió a su país después de ser elegido como papa y cuál era su sentir por su tierra, por no poder ir? Primero que yo creo que él se llevó la Argentina a cuestas, se lo dijo muchas veces. Él nunca dejó de ser argentino, de hablar como argentino. De hecho, a los extranjeros les costaba mucho entender algunas expresiones, como no balconeen la vida o no hagan lío, como le dijo a los jóvenes en Brasil, porque son expresiones nuestras, ¿no? Pero él nunca las ahorró, siempre siguió hablando muy en porteño. Y además de eso, bueno, nada, le gustaba la comida argentina, era argentino, le gustaba el fútbol argentino, digamos, fue argentino siempre. Ahora, sin duda que los argentinos le provocamos más de un dolor de cabeza. Hoy hace un ratito escuchaba a dos periodistas importantes hablar sobre el tema de la grieta, de que él se había posicionado políticamente. Sí, algo que yo nunca le escuché a él es una definición política. Por supuesto que, digamos, sí, cosas que concordaban con sus ideas y desde ahí, que tenían que ver con la doctrina social de la Iglesia, y desde ahí quizás tenía una postura más crítica, y la tuvo siempre, ¿no? Con la gente que manejaba el poder. Pero yo creo que, digamos, una parte fue, él quería venir, al menos cuando yo lo consultaba, él me decía, yo sí quiero ir. Y después cuando tenía que poner agenda, tenía que poner una ficha para visitarnos, se le complicaba. Entonces había como, me parece ahí en su corazón, una cosa doble, ¿no? Por un lado sí, quiero ir, pero otro lado no me llega nunca la posibilidad de poner la fecha y eso hacía
que sin duda esa parte del por qué no venía, supongo que es nuestra, es de los argentinos, que somos muy pasionales con todo y también lo fuimos con el Papa. Creo que no supimos reconocer lo que es haber tenido un Papa argentino y, y valorar que él tenía ya una agenda que no era simplemente una agenda local, sino una agenda del mundo. Entonces, nosotros pensábamos que el Papa se le acostaba pensando en Argentina y se levantaba pensando en Argentina, y el Papa tenía en su agenda el mundo entero, muy complejo. Y seguramente, padre, todos los días pensaba en Argentina el sumo pontífice. Padre, quiero preguntarle por la voz hoy de la Iglesia como institución en Argentina. ¿Cuál es ese sentir que tienen ustedes desde la Iglesia hoy allí con la partida del Papa Francisco? Bueno, sin duda hay como una conmoción, yo creo que nos pasó como un vendaval, ¿no? Esto de Francisco Papa. Yo todavía estoy procesando en la pérdida, digamos, ¿no? Ayer fue desde que supe la noticia, como una entrevista tras de otra que me costó, digamos, parar en el día. Recién a la noche pude parar un poco y procesar su partida, ¿no? Que ya no va a estar, o sea que ya no voy. Ahora estoy partiendo para Roma mañana, eh, así como estuve presente en su primera misa, quiero estar presente en su despedida. Como lo haría con un padre o, digamos, nada, para mí fue, yo lo despedí ahí en las fotos que publiqué, eh, amigo en primer lugar, maestro en segundo lugar y pastor, ¿no? Y están las tres cosas juntas de alguien que fue un norte para la iglesia en el mundo, pero también para la iglesia argentina, con sus virtudes y defectos, porque nosotros, la verdad que el trabajar tan cerca de él, en mi caso 9 años haciendo su voz pública, yo he tenido, no sé, de todo, discusiones, desacuerdos, y yo siempre me prometí a mí mismo y ante Dios que era decirle la verdad de lo que yo pensaba. Después yo podría haber estado equivocado sin duda un montón de veces, pero siempre me propuse no ser complaciente, digamos, no, Sí. porque él tenía autoridad, no irle con, que es lo que a veces le pasa a la gente que tiene autoridad, ¿no? Que se rodea de gente que, bueno, no sé, le dice todo lo que él quiere escuchar. Y Francisco en ese sentido me peleaba porque yo a veces le decía cosas que no me parecían, y hemos, bueno, discutido un montón de cosas y charlado un montón de cosas y Y soñado un montón además, de cosas que después se y pudo además dicen que esa hacer era una papa. habilidad suya, ¿no? La de escucharla, el Papa Francisco, eso llamaba mucho la atención, que tenía esa capacidad de escucha. Padre, ¿usted cree que el Papa Francisco cambió la iglesia, la transformó? ¿Así lo ven ustedes? A mí me parece que la sacó del lugar, del lugar en donde estaba, ¿eh? Cuando el Papa repetía una iglesia abierta a todos, yo recién ayer Mm. terminé de entender ese significado, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, ustedes que son periodistas, a un José Levi que es un gran amigo, José Levi que es, para mí, digamos, que siempre me dediqué al tema de prensa y era como una especie es un maestro, digamos, un corresponsal de la CNN, el más antiguo que tiene la CNN, corresponsal judío, además viviendo en Jerusalén. Y verlo llorar ayer cuando daba la noticia de la muerte del Papa, a mí creo que fue de las cosas que más me conmovió, porque lo conozco, porque sé lo profesional que es y sé cómo un profesional esconde sus emociones para decir las cosas y no pudo. Entonces, ¿qué significa todos? Y significa que llegó mucho más allá de las fronteras de la Iglesia Católica, que supo comunicarse digamos, algo que yo tengo tan entrañablemente metido en el corazón, que lo trabajamos juntos, que es el diálogo interreligioso, con este instituto que nació hace 22 años, de su mano también, digamos, soñándolo, pensándolo, porque era un tema de Buenos Aires, aquí hay mucha interreligiosidad, digamos, siempre hubo buen vínculo, pero él dijo, bueno, pero hay que hacer una institución, o sea, no hay que quedar en el encuentro que alguna vez se junta un rabino, un católico y un judío, hay que institucionalizarlo, y eso fue el IDI, el Instituto de Diálogo Interreligioso, es una entidad, es una asociación civil sin fines de lucro, y somos tres que venimos trabajando con otra gente que es de nuestras comunidades,
hace 22 años juntos, ¿no? Sí, sí. Recorriendo el mundo, dando conferencias, y realmente es muy enriquecedor. Yo estuve en, en- nosotros como IDI fuimos, por ejemplo, cuando él empezó a abrir el diálogo con Rusia, Sí, con el patriarca Kirill, invitados por él, por la Iglesia Ortodoxa rusa. Y la conferencia fue en la cátedra, inicialmente, que era la cátedra de ateísmo de la Universidad Estatal de Moscú. Sí. Fue una cosa increíble que eh, las cosas que Francisco logró, no sé, el documento de Abu Dhabi, ¿no? Que es un documento que él firma con la máxima autoridad del mundo musulmán, eh, rechazando el uso del nombre de Dios para aplicar venganzas o ejercer la violencia contra otros, que era algo que desde la caída de las Torres Gemelas siempre se le achacaba al mundo musulmán, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo no admirar el legado que él deja, está mucho más allá de las fronteras de la Iglesia Católica? O sea, y creo que logró posicionarse como un líder mundial, una voz escuchada, digamos, y sobre todo una voz de los que no tienen voz, porque hay que hablar de la inmigración en Europa. Claro. Los europeos están muy ciegos, no quieren tener hijos, están suicidándose étnicamente porque no tienen hijos, entonces necesitan de la inmigración, pero la inmigración tiene otra forma de creer y de pensar. Padre Guillermo, El Papa es el efectivamente, único que pues estaba tendiendo puentes. es verdad, y son muchos temas que tocó el Papa Francisco y que sin duda alguna nos dejó lecciones, enseñanzas y reflexiones que trascenderán. Por eso le agradecemos muchísimo estos minutos, Padre Guillermo Marcó, para contarnos también esa mirada también del lado personal, esa relación cercana que usted tuvo durante muchos años con el Papa Francisco. Un abrazo para usted. Muchísimas gracias y un abrazo a todo el pueblo colombiano.